¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana final durante el año, en lo que concierne al año, quiero decir, en 6 a 9, para la entrevista política, tenemos a dos periodistas invitados para comentar un poco lo que ha sido en efecto el año en esa materia. De un lado está Luis Dabeluy, que tiene una columna en Perú 21 y, en fin, comenta con frecuencia acá en el programa y en otros lugares lo que ocurre en la política, y también el subdirector del comercio, Enrique Pasquel. ¿Cómo están, caballeros? Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pues bien, termina el año y se cumplen más o menos 150 días ya del nuevo gobierno. Del gobierno antiguo ya ni nos acordamos, salvo por algunos eventos que tienen que ver más bien con la fiscalía que con hechos propiamente de gobierno. ¿Cómo ven ustedes la forma en que terminan este año los cuatro principales actores, a mi manera de ver? Por supuesto, Pedro Pablo Kuczynski y su primer ministro Fernando Zavala, y en la otra esquina Keiko Fujimori y la presidenta del Congreso, Luz Salgado. A ver, por favor. A ver, Kuczynski tiene un problema enorme. Tú ves cómo van las cifras de su popularidad. Su popularidad cada vez va cayendo más, y va cayendo más además por patinadas del mismo Kuczynski, y eso le va a complicar muchísimo la vida, porque la única palanca que él tiene frente a un Congreso de mayoría fujimorista es su popularidad, y el día que él empiece a tener, digamos, un 20 y algo de popularidad, se le acabó la fiesta, ¿no? Entonces yo creo que Kuczynski la va a ver más complicada el año que viene. Keiko Fujimori creo que ha decidido jugar el partido que han querido sus congresistas, que haya sido o por lo menos hasta el momento en el cual hubo la reunión en la casa de Cipriani, ha jugado este partido de confrontación áspera, violenta contra él. ¿Y tú piensas que son los congresistas los que le están poniendo esa agenda a Keiko y no Keiko a los congresistas? Sí, porque yo creo que si tú te preguntas a quién le conviene ese escenario, es a los congresistas, porque el votante del congresista, digamos, de Becerril, ¿no? Becerril lo fideliza con ese tipo de actitud, pero Keiko tiene que pensar que además de tener a ese núcleo duro fujimorista, necesita convencer a la otra parte del Perú, que no ha votado por ella ya en 2 elecciones, de que ella tiene un partido que ha abandonado el fujimorismo del pasado, que es mucho más razonable, que es mucho más moderado. Hizo un gesto al principio de la campaña. Al principio de la campaña. Pero eso se dispersó a lo largo de... Totalmente. Entonces yo creo que lo que está sucediendo es que Keiko Fujimori está siguiendo un juego que le conviene a sus parlamentarios, pero que ella, si está pensando en la presidencia, que a ella, si está pensando en la presidencia, no le conviene. ¿Por qué lo está siguiendo? Yo no sé si por falta de análisis político, si porque nunca se sacó de encima el problema psicológico que te crea, pues, haber perdido. Porque sintoniza campañas con una pulsión, digamos. Algo así, yo creo que es algo así. Yo creo que es algo así, no es algo racional, es algo mucho emocional, y se ha dejado llevar, ¿no? O no sé si se ha dejado llevar, pero ha ido en la misma línea que sus congresistas, y no se da cuenta que esto les conviene a los que están sentados en el Parlamento, pero que ella, que tiene aspiraciones presidenciales, no se ve beneficiada por este juego. Respecto a PPK y Keiko, yo creo que ese es el escenario. Vamos a dejar a Zavala y a Luz Salgado para la segunda vuelta. Mira, yo coincido con la primera parte del análisis de colega. La parte que a mí sí no me termina de convencer es que Keiko está siendo llevada más por su bancada. Yo creo que el tema de la pulsión aquí es determinante. Yo pienso que además estos mensajes de este grupo Mototaxi que se filtró, creo que deja bastante claro que la que mueve la pelota y quien decide cómo se arman las jugadas, digamos, es la señora Keiko Fujimori. El fujimorismo no ha cambiado, o sea, después de lo que hemos visto, la interpelación y todo el proceso y las formas, claramente no ha cambiado. Este intento de cosmético, ¿no? de decir, no, nosotros reconocemos, tenemos, no sé qué, no sé cuántos, las palabras finalmente se las lleva el viento y uno ve las acciones sobre la mesa y finalmente pasa esto. Efectivamente, PPK tiene un problema serio que pasa también por el que no tiene identificada una narrativa. O sea, ¿es el presidente de qué? ¿Cuál es el pleito? ¿Cuál es el caballito de batalla de PPK? O sea, cuando tú te dicen Fernando de la Uni y lo fastidiaban con la marginal, ¿no es cierto? Marginal, sí. ¿Cuál es su marginal?
no tiene, ¿no es cierto? Y durante la campaña agua, ¿no? ofreció algunas cosas. Pero ¿suena? No suena. Y sería tan fácil, porque a ver, todo el mundo conecta con un mensaje con el agua, ¿no es cierto? Y sin embargo no es algo que esté encima de la mesa, no es algo que él trata de empujar para tratar de sostener su popularidad, que evidentemente viene siendo erosionada. Y peor todavía, han pasado 150 días, y esto no se dice mucho, pero es verdad, en los primeros 100 días de Ollanta Humala le sacó el impuesto extraordinario a las ganancias mineras y sacó el tema de las comunidades nativas, la consulta previa. O sea, que son dos cosas bien grandes, digamos, que fueron en los primeros 100 días de Humala. Ahora, tenía mayoría parlamentaria, claro, ¿no es cierto? Eso hace toda la diferencia del mundo mundial. Pero sí creo que en la cotidianidad de estar matando los incendios de todos los días, se les ha perdido la brújula, complicadísimo el Ejecutivo. Pero a veces es tan importante como hacer cosas, deshacer cosas que están mal hechas. No, claramente. Y la desregulación, digamos, que ha emprendido el gobierno, yo sí creo que obra en el lado azul de su balance. Lo que pasa es que luce menos, ¿no? Luce menos. Dice, no, porque lo que ha hecho es deshacer, pero... ¿Qué? Cuando te hablan de destrabar, ¿no es cierto? Sí. Cuando te dicen destrabar, o sea, en el imaginario, digamos, de la opinión pública, sí, ¿qué cosa tiene en la cabeza alguien que va por la calle y tú le dices, el gobierno está destrabando? Sí. ¿Qué opina usted al respecto? Ni idea, claro, pues. Ni idea. Claro. Entonces, el efecto de contenedor de erosión no funciona. Pero incluso dentro, a ver, este discurso destrabador, que sí es probablemente lo más coherente que tiene este gobierno en cuanto a discurso, por lo menos les debería lograr crear un apoyo fuerte entre expertos, entre gente que opina en los diarios, en fin, pero ni siquiera logran eso, porque lo que es cierto también es que si bien están haciendo muchas buenas cosas en Destrave, lo que hacen con una mano lo deshacen con la otra. Van trabando las otras. Van trabando las otras, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy día... en el editorial del Comercio señalamos un tema que es, si quieres, evidente, que es que el ministro Yufra quiere poner un seguro obligatorio a los pescadores artesanales para que se formalicen. ¿Quién se va a formalizar si reciben más cargas legales? O por ejemplo también... Él lo que sostiene en una conversación posterior es que el seguro es a la embarcación, a los dueños de la embarcación, no a los pescadores en sí. Ese seguro lo que permite es que estén asegurados todos los pescadores que ese día están en esa embarcación. Bueno, pero o sea, claro, o sea, finalmente no importa si se lo pones al dueño del barco, si se lo pones a los pescadores, se lo van a terminar trasladando al pescador. Exacto, al pescador, ¿no? Entonces tiene el mismo efecto, ¿no? Hoy día, por ejemplo, también Iván Alonso señala una serie de distorsiones tributarias que está creando... Nostálgicas, por lo demás, porque son de los 80s. ¿No? Sí. Exacto, que está creando el ministro Torne. Entonces, mientras que vemos que algunos ministerios están haciendo las cosas muy bien y efectivamente están destrabando y están haciendo cosas muy valiosas, tienes por otro lado otros ministerios que están pedaleando en el sentido contrario. Y más importante aún, que la gran traba para la economía formal en este país es el tema laboral, que es un tema que lo esconden. Exacto, el cual el gobierno simplemente ha decidido eludir, probablemente porque sabe que no tiene la fuerza política, no porque no sepan cuál es el problema, pero el hecho es que no se está atacando, y si eso no se ataca, no se va a lograr el gran objetivo de formalización del gobierno. Pero verdad es también que lo venían escondiendo desde el principio, desde la campaña. Así es, no se referían a él. No es que es una circunstancia a la que han llegado a vida cuenta de los pocos congresistas que tienen. Le estaban quitando el cuerpo desde que comenzó a nevar en Nueva York y se echó para atrás Kuczynski respecto de su opinión acerca de la ley Pulpín, de manera que es particularmente inquietante. Y a propósito de pedalear y despedalear, si cabe el término, lo que pasa es que es una impronta general del gobierno y de la que no se escapa el propio presidente. Yo diría que lidera el propio presidente. Que lidera, claro. Un día, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Totalmente. Es que, a ver, en el fondo, lo que tú dices es verdad. O sea, tienes varios ministerios que están haciendo las cosas muy bien, están trabajando, o sea, estructuras de destrave que son interesantes, importantes, más allá que peguen o no en la opinión pública. Pero lo preocupante es que tienes al Ministerio de Economía, que es el transversal, probablemente el más importante de todos, bajo la estructura actual, ¿no?, del Ejecutivo, que no está, digamos, alineado con las políticas que están siguiendo el resto de ministros. Entonces, lo que se percibe de alguna manera, aunque no pueda ser racionalizado de esa forma, es que hay un desorden bastante grande en el Ejecutivo, ¿no? O sea,
hay un discurso por un lado, se hacen unas cosas que van en otro sentido, es como si no conversaran entre ellos, o como si al final quien decidiera es como, no sé, está como un poco arriba, ¿no es cierto? Un poco despegado de la cotidianidad, pero finalmente toma las decisiones aún así. Entonces, eso da un poco de, no sé, preocupa un poco, ¿no es cierto? Es inquietante. Zavala y Salgado, Sasá, como el Zamorano, y cómo se llama el otro jugador de fútbol. Salas. Salas y Zamorano, ¿no? Que son los que están, digamos, inmediatamente debajo, pero Sí. con los pies un poco más Calientes. enraizados en la realidad, quizás. A ver, yo creo que Zavala ha venido haciendo un trabajo importante de acercamiento a la oposición y ha venido haciendo un trabajo, creo, importante de articulación de las políticas públicas de sus ministros. El problema de Zavala es su jefe, ¿no? Porque Zavala trata de acercarse a la oposición y sale Kuczynski a tratarlos pues de dictadores, a tratarlos de corruptos, ¿no? Entonces, claro, todo... Que no se van a dejar aplastar por una mayoría. Por una mayoría, que, exacto. que ganó la primera vuelta y no la segunda, que es la que vale. vale. Exacto, y que ellos no representan... Esas han sido de antología, digamos. Totalmente. Ese último discurso ha sido el mejor, güey. Totalmente. Desde ese punto de vista. Digamos. Totalmente, ¿no? Entonces Zavala trata de acercarse al fujimorismo y te das cuenta que su relación con Luz Salgado es en otros términos y después pasa PPK y les empieza a patear las canillas a todos. Entonces, claro, con un jefe así es bien difícil hacer tu trabajo, ¿no? Y por otro lado, Luz ¿Le Salgado... pasa lo mismo a ella, Luz Salgado, respecto de Keiko Fujimori? También Yo su creo- problema es que su jefa es Keiko. Yo creo que también, Ajá. yo creo que también, porque nuevamente, o sea, si tú tienes una Keiko Fujimori que ya sea por una pulsión o ya sea porque la han convencido el resto de la mayoría de sus congresistas de tener una posición tan hostil, lo que termina sucediendo es que el trabajo que puede hacer Luz Salgado por tratar de articular alguna política común con el gobierno se termina cayendo pues porque todos terminan comportándose pues como no sé, como búfalos, no sé cuál es Como una pandilla. como una pandilla, no sé, ¿no? Y además, bueno, lo primero por lo cual Luz Salgado ahora sí está absolutamente en offside es por el tema de la compra de las computadoras del Congreso, ¿no? Sacan esa vedra por el tema de la compra de las computadoras del Congreso. Cuando revienta el tema en el Congreso, ella promete que renunciará si es que se descubre que efectivamente hubo algo Un funcionario similar. no ha cumplido con su función. Exacto, ¿no? Si le demuestra. Al final se demuestra que el funcionario no cumplió con su función, saca al funcionario y todo el mundo se quedaba esperando que ella renuncie. Yo creo que ella no debería renunciar por la misma razón que creí. Pero no debería haberse metido en esas honduras en Exacto, origen. por la misma razón que creo que no debieron haber sacado a Saavedra por eso, ¿no? Pero ya Luz Salgado hizo un papelón. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, pasamos de lo que les dije hace un rato, pasamos de yo renuncio a yo despido. Pero, efectivamente, yo estoy convencido que no tiene absolutamente nada que ver, no se ha Salgado con la compra ni nada de esto, pero se puso gratis pues, en el lanzador y debería, no sé, ser consecuente. Yo pienso que, efectivamente, ni se debió haber Saavedra ni se debería ir la señora Salgado, pero debería ser un gesto de consecuencia, quizás. Más en el tema de Zavala, yo creo que él es el que está en el cotidiano, ¿no es cierto? Él es el que se enfrenta a todas estas cosas, a las presiones, a las idas, a las venidas. No estamos hablando de una oposición uniforme, ¿no es cierto? Ni siquiera monolítica. O sea, solamente en las cosas muy importantes hay una orden, por eso decía que sí se maneja desde arriba o desde atrás, como prefiera uno, que votan en uno u otro determinado sentido, dependiendo de lo que necesite la bancada en ese momento. En ese sentido, tú puedes llegar hoy día con una cuestión y te hablas con 4 o 5 congresistas y te dicen, sí, nosotros vamos a apoyar esto. Y pasado mañana te dicen que no. Y te dicen que no, o sea, y con las mismas. Entonces, navegar en ese asunto, más allá de que efectivamente tener un jefe errático no ayuda, errático, qué fuerte palabra, ¿no? Pero ya la dijimos. Sí te complica el escenario porque te abre frentes que ni siquiera estás viendo. O sea, tienes frentes donde antes no los tenías. O sea, mañana tienes un frente que tú asumías que no era un frente. Pasado mañana tienes otro y así te van ganando el día. Y las políticas de largo plazo, las cosas grandes que se tienen que hacer, no hay manos, no hay espacios, no hay neuronas y no hay ojos, porque estás apagando incendios todos los días. Y otra cosa, la oposición se ha encargado de que eso sea así, porque si tú ves el récord de visitas de ministros en los últimos 5 meses al Congreso, o sea, a muchos de ellos 3 veces a la semana, 8 horas cada vez, y después
3 meses después le dicen, ¿por qué no trabaja usted, señor? Porque estoy todos los días acá, pues, ¿no? Y esa es una forma de obstruccionismo también. Sí, claro. O sea, eso es estar constantemente con la rodilla en el cuello del Ejecutivo. Es una posición frente a la que yo sí creo que no puedes seguir haciéndote el pobrecito y dejar que te peguen. Ahora, a la luz de las iniciativas que mencionaba Enrique, que están aprobando en algunos ministerios, mejor que los tengan ocupados a los ministros en el Congreso, ¿no? si van a seguir aprobando ese tipo de medidas. Ahora, pero también es un problema que el tipo de reformas destrabadoras que quiere hacer el Ejecutivo son petardeadas también por el lado legislativo, justamente por la bancada fujimorista. Tú te pones a ver los proyectos de ley en materia económica que ha presentado el fujimorismo, y no solo en lo que va de este gobierno, sino también durante el gobierno pasado, y te juro que no hay mucha diferencia con lo que presenta el Frente Amplio. O sea, desde el punto de vista económico, el fujimorismo es casi un partido de izquierda, sino un partido de izquierda, ¿no? Entonces, mientras el Ejecutivo está pedaleando para tratar de destrabar la economía, en el Congreso están haciendo lo contrario, ¿no? Pero esa es una vieja historia en este país, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero creo que mucha gente no se da cuenta, porque en el imaginario colectivo la gente todavía cree que el fujimorismo en lo económico es un partido, no sé si liberal o de derecha, pero realmente hace tiempo dejó de ser así. La misma Keiko en campaña decía que ellos eran un partido de centro, y Luz Salgado decía que eran un partido de centro-izquierda, ¿no? Entonces no hay que perder de vista que hay una fuerza muy importante por el lado del Congreso que está empujando para ese lado de la economía. Bueno, el propio ingeniero Fujimori decía que ellos eran pragmáticos, lo que quiere decir, hoy día hago A porque conviene A, y mañana hago B porque conviene no A. A Así es. porque conviene no A. Claro. Sí. Eso es verdad. Ahora, sumado a esto que dices que es verdad, o sea, y que no está en el imaginario y que la opinión pública no lo tiene internalizado, efectivamente, ellos en materia económica se mueven más hacia el lado de centro-izquierda, ¿no es cierto? El intervencionismo, que es lo que y más bien pensando. la parte, digamos, más conservadora es el asunto social, ¿no es Claro, cierto? de acuerdo. Entonces es como que todo mal. pero a lo que hoy es, en el fondo, tener a alguien que está constantemente puyándote, no te deja trabajar, o sea, y te desgasta de una manera que, o sea, lo estamos viendo. O sea, lo estamos viendo, y el desgaste del Congreso, o sea, también refleja esto mismo. O sea, yo pienso que en alguna medida, más allá otra vez de que se pueda racionalizar y verbalizar, en la opinión pública sí hay la sensación de que estos están rompiendo el alma entre ellos y que no se están haciendo cargo del país, ¿no es cierto? Y esa sensación va a seguir avanzando, y Kenji va a ser el próximo presidente de la República. Va a disputar la segunda vuelta con Don Tauro, es O con Santos. el pronóstico. Bien, caballeros, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas Había gracias, todavía Mario. mucha tela por cortar, pero en fin, nos espera un largo año. Así es. En el 2018 podemos seguir conversando Que va a ser de estas igualito, cosas. Pero mientras tanto, feliz año. Nos vemos la próxima semana. Gracias.